Querido Jack Boroboy, bienvenido a este podcast. ¿Cómo inicia Jack Boroboy en el mundo del espectáculo? Desde muy chavillo, desde los 9 años, estoy en mi primera promotoría. ¿Cómo le hizo Jack Boroboy para traer un concierto de los Rolling Stones a México? Tuvo ofertas Televisión Azteca de Ocesa para que nos saliéramos del negocio y les ofrecieron darles $1 millón y que ellos se quedaran con la fecha Monterrey. ¿Cómo fue que Alejandra Guzmán le abrió a los Rolling Stones? No me preguntes, tuve labia suficiente para convencerlos. ¿Tú por qué crees que Ocesa creó la competencia directa en 90s Pop Tour? Cuando nosotros anunciamos que queríamos hacer esto, nos dijeron o lo haces con nosotros o te ponemos un show enfrente. ¿Qué opinas de los cargos por servicios tan exagerados que ahorita cobra Ticketmaster en los conciertos? Yo te diría que no debería de ser por todo lo que implica. Hoy ya todo es digital. ¿Cuál es la anécdota más loca que viviste cuando trajiste a Maradona, güey? Maradona, en la primera noche que estuvo, apenas llegó, hizo una fiesta y consumió nada más de champán esa noche, $3,500 de aquel entonces. ¿Cómo se le hace cuando a un artista se le roba el equipo, güey? Uy. Mi querido Jack Boroboy, bienvenido a este podcast, compadre. ¿Cómo estás? Gracias, querido Melo. Feliz de la vida de verte. No. Por sí que me cuesta trabajo verte y encontrarte aquí me da mucho gusto y mucha emoción. Sé lo que le has fregado a esto para estar donde tienes tu podcast y la verdad me da mucho gusto, me da mucho orgullo. Te considero mi amigo y la verdad me da mucha emoción estar aquí contigo. Gracias. No, somos muy buenos amigos y yo también muy feliz contigo y un honor tenerte aquí. Esta es literal mi primera temporada aquí en la Ciudad de México y tú eres uno de los padrinos, entonces pues un honor y un placer y un gustazo tenerte por aquí, compadre. Gracias, yo también querido. Te considero mi amigo, a ti, a tu hermano, a toda tu empresa, Sarita, Sonia, todo tu elenco que la verdad siempre nos han tratado increíble, ahí en Bobo, a mí, a mi familia, a mis hermanos, mi mamá y pues... A tu señora madre. Un placer. Cabrón. Imposible no tratarla bonito. Sí, ¿verdad? Si no se nos arma el pedo, güey, aparte. Exactamente. Oye, ya pues, productor, empresario, promotor, hamburguesero, ¿qué más eres, cabrón? Pues lavo, plancho, saco a pasear perros por la cuadra. Hago un poquito de todo, Melo. La verdad es que llevo muchos años metido en este negocio. Lo sé. Literalmente es lo único que sé hacer. De repente hago otras cosas, pero lo único que sé hacer porque toda la vida he estado metido en esto desde muy chavillo. Desde los 9 años estoy metido atrás de cámaras, adelante de cámaras, haciendo y deshaciendo. Entonces, pues esta es mi vida, esto es lo que me gusta, lo que amo hacer, así que... Es lo único que sabemos hacer. Yo así también es. Siempre digo lo mismo, es lo único que sabemos hacer, no sabemos hacer otra cosa más. Me hubiera encantado ser médico, pero pues me dediqué a esto desde chavillo, así que soy médico frustrado. ¿Cómo inicia Jack Boroboy en el mundo del espectáculo? Platícame ese primer acercamiento, compadre. Mira, desde chavillo, yo era de estos inquietos en la escuela, los que no se quedaban callados, cada vez que había que pasar adelante, el que levantaba la mano para decir barrabasadas era yo. Ajá. Entonces traía medio asoleados a los maestros. Y mi papá, que siempre fue un tipo que nos apoyó a muerte, entendió desde el principio que tenía como que explotar lo que cada uno sabía hacer. Claro. Y a mí me llevó a hacer castings porque yo quería siempre tener un micrófono y hablar y decir, y no me daba miedo, no tenía nunca pánico escénico. Me soltaba muy bien desde chavillo. Entonces me llevó a hacer castings, empecé a hacer primero comerciales, después hice programas de televisión, hice un programa de televisión que se llamó Naranja Dulce, que en su momento era la competencia de En Familia con Chabelo. Solo que era de presupuesto bajito porque salía por Imevisión en Canal 13, cuando era gubernamental. Ese no pasaba en Monterrey. Yo no sé ni de dónde, la verdad es que no sé dónde pasaba. Sé que salía aquí, pero pues yo iba feliz de la vida. Tú te puedes imaginar un chavillo de 9 años conduciendo televisión, jugaba béisbol en ese entonces iba hasta con mi uniforme del equipo, me dejaban, tenía mi sección, hacía un poquito de todo. A los 9 años empecé, y este programa duró 2 años, todos los domingos en vivo. Mi jefe me llevaba todos los domingos a estar ahí, teníamos que estar a las 5:30 de la mañana en el canal. Y este hombre que trabajaba de sol a sol, los domingos se paraba para ir conmigo para que yo estuviera feliz y que me sintiera realizado. Entonces ahí empecé a hacer cosas en televisión. Y de ahí la verdad es que le agarré el gusto, me encantaba salir hasta que algún día entendí que no iba a vivir de eso.
Pero hice televisión, hice teatro, fui locutor de radio 4 años en Radioactivo. También fuiste locutor. En Radioactivo, que no sonaba en Monterrey, pero en esta ciudad, en su momento era la estación independiente más importante que había después de Rock 101. Y pues la mayoría de los artistas internacionales que hoy son grandes estrellas en este país, Radioactivo en su momento los impulsó. Yo empecé trabajando en la patrulla radioactiva. Eran los enlaces, en las calles. Los enlaces por todas partes. Me conozco todas las estaciones del metro de esta ciudad. Me conozco todas las universidades privadas y públicas. Iba por todas partes repartiendo tarjetas, repartiendo regalos, entregando boletos. Estuve ahí 4 años y después entré a trabajar a Coca-Cola. Correcto. Coca-Cola Company, claro. Sí, ahí estuve en la compañía trabajando 9 años. La Rocola. Hice la Rocola. Me encargué de hacer más de 700 conciertos de la Rocola en todo el país. Manejaba todo lo que era música, entonces todos los patrocinios en ese entonces, cuando empezó a haber música internacional en este país, pues yo era el responsable de toda la parte de los patrocinios. De mucha raza, perdón que te interrumpa, pero mucha raza hoy en día no sabe qué es la Rocola Coca-Cola. Tú y yo sabemos porque yo estuve ahí también ahí contigo y con tu hermano ahí brincoteando con mi ex grupo y toda la madre. Pero platícales a la gente qué era la Rocola Coca-Cola, que me encantaría que existiera ahorita, güey. Pues la Rocola Coca-Cola fue el precursor de los grandes conciertos en este país. Era el único vehículo, literalmente, que se encargaba de llevar música en vivo a todos los rincones de este país. Eran camiones, digamos que había dos equipos, dos rutas. La 1 y la 2. Y cada uno tenía 3 o 4 camiones donde tenías palco para el embotellador y para los invitados VIP, para los artistas que invitaban. Por el otro lado tenías un escenario que era un camión que se desdoblaba completamente. Stage line. Y tenías todo. No faltaba nada. Ya te lo dirán muchos de los artistas que trabajan con nosotros. Tú sabes perfectamente. Y eso era una locura porque eran shows donde lo único que tenías que hacer es llevar un par de corcholatas o de taparroscas en ese entonces y a veces 1 o 2 pesos. Esa era la recuperación de la marca, que lo único que hacía era branding. ¿Qué artistas estaban en la Rocola Coca-Cola de planta? Tuve desde los Caló, OV7, Cava, las Jeans en su momento, Cairo, Mercurio, Magneto, los Alex pelos, Sintek, compadre. Los Pelos. Por Dios, hombre. Café Tacuba, Caifanes, Paulina Rubio, todos los artistas, la Chayanne. Chayanne también fue a la Rocola Coca-Cola. Claro, wow. Claro, ahí es Ricky Martin, estuvo todo mundo que cantaba en español, todo mundo pasó por la Rocola. No había manera de llegar con música a otros lugares. Había lugares en el país donde solo había la flor más bella del ejido y la Rocola Coca-Cola. Sí, 100%. Piensa que esto iba a Chetumal, iba Delicias, Chihuahua. a Minatitlán, iba a Delicias, Chihuahua, iba a Juchitán, iba a Colima, iba a municipios, o sea, donde había un estacionamiento de un centro comercial, no necesitaba nada más la Rocola. Era autosuficiente y pues sí, me encargué de hacer un mundo de shows por toda la República, pero esa es lo que existió antes de los conciertos masivos. Cada concierto de esos, lo menos que entraban eran 40, 50 mil personas. Era una locura de gente. En Mérida nosotros hicimos un récord que a nivel nacional yo no creo que haya algo más en ese sentido, quizás hoy en día un Zócalo, pero metimos 135 mil personas en Mérida. En un estadio de béisbol, no, me acuerdo. En una explanada de un Walmart. Sí es cierto, una explanada. Y te parabas en el escenario y no alcanzabas a ver dónde terminaba la gente. Era un mar de gente. Se grabó un disco en vivo de Onda Basel, de OV7 en ese entonces. La verdad que era una maravilla y ojalá existiera algo así porque es la única manera de llevar música a un costo muy bajo a todas partes. O sin costo, porque dices que era con taparroscas. Total. O sea, costaba 1 o 2 pesos. Eso es lo que la marca recuperaba, que no recuperaba nada, porque por más que hubiera 100 mil personas, pues de a 2 pesos no alcanzaba para pagar ni siquiera el talento, ¿no? O sea, se puede decir que la Rocola Coca-Cola fue el precursor antes de los grandes festivales que tenemos el día de hoy. Pero por mucho. ¿Verdad? Y te voy a decir una cosa. Ese concepto hizo que en los 90s el 90% de los artistas que estaban abriendo ese camino tuvieran trabajo y mucho. 100%. Mucho una locura. Qué padre, qué padre. Sí. Oye, Jack, ¿y cómo fue o a quién se le ocurrió la idea de crear Bobo Producciones? Pues a los dos, a Ari y a mí. Pero no fue que dijimos vamos a pensar y vamos a hacer un business plan. No, la realidad, que es una historia que hemos contado mucho,
La realidad es que mi papá muere, mi hermana estaba justo a la edad que iba a entrar a la universidad. Y necesitaba un coche porque la casa de la universidad le quedaba lejísimos. Órale. Entonces, pues no había lana en la casa para comprarle un coche a mi hermana. Entonces dijimos, pues, ¿qué sabemos hacer? A pesar de que tu carnal iba súper bien, cantando en todas partes. Pero pues había que comprar un coche, había que desembolsar. También en ese entonces no le iba tan bien, porque era la época, aquella época de la época de Julissa donde no recibían la lana que tenían que recibir. Entonces, pues no había la lana que todo el mundo cree que había en ese entonces. Entonces nos armamos juntos y dijimos, pues, ¿qué hacemos para comprarle? Hagamos unos conciertos, que es lo que más o menos sabíamos hacer. Yo venía de hacer un par de cosas que había hecho ciertas cosas yo solo. Yo hice un primer concierto a los 15 años, fue mi primera promotoría. Ajá. Te estoy hablando hace 35 años, que hice Café Tacuba. ¿Ese fue tu primer concierto, Café Tacuba? Mi primer concierto fue Café Tacuba en un club deportivo que me contrataron para eso. Yo los contraté. Yo no sé cómo en ese momento Balbi, que era el manager, confió en mí y me vendió la fecha. En aquel entonces cobraban 130,000 pesos los Tacubos. Fíjate. Te estoy hablando hace 35 ahorita años. Estaría increíble, ¿no? Dame 100 fechas, güey. Claro, la gira completa a nivel mundial. Y de ahí hice un par de conciertos después a los 17, 18 años. Y luego empecé a trabajar, entonces como que dejé de hacer conciertos, pero sabía más o menos cómo era el proceso. Cómo funcionaba el proceso. Entonces nos armamos, le hablé a mis cuates, a los que yo conocía en ese entonces, que me hicieran el paro, que me dejaran pagarles un poquito y luego pagarles al final. La verdad es que Alex Mizrahi, que siempre lo nombro porque él fue responsable o irresponsable en ese momento de haberme dado a Alejandra Guzmán para hacerla en la Arena Monterrey cuando apenas abrió. También te dio a Alejandra Guzmán. Entonces hice a Alejandra Guzmán. Mi moneda de cambio fue que luego yo llevé a Alejandra Guzmán a abrirle a los Rolling Stones en Monterrey. Me acuerdo perfectamente. Y cuando hicimos ese concierto, pues juntamos la lanita, lo que nos necesitábamos para poder comprarle el coche a mi hermana. Hicimos un concierto más de Benny también. Ok. Y de ahí nos alcanzó. Le compramos el coche a mi hermana y dijimos, pues ya, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Mi hermano por su lado y yo por el mío. Y años después, bueno, para esto yo trabajaba para Coca-Cola. Mi hermano tenía el grupo, entonces yo no podía hacer algo que pudiera prestarse a un conflicto de intereses dentro de Coca-Cola. Entonces abrimos una empresa para que todo fuera muy claro y muy transparente. De ahí salía nuestro dinero, lo poquito que teníamos, y ahí entró nuestro dinero para poder comprar el coche. Y cuando dijimos, pues hay que ponerle un nombre a esta razón social, dijimos, pues pongámosle Bobo. Boroboy. Boroboy. Y tan. Esa razón social está creada en febrero del 2004. O sea, entonces Bobo se crea por la necesidad de comprarle un coche a tu hermana. Tal cual. Madre mía, güey. Tal cual. Nadie, yo creo que los que nos están viendo se lo puede imaginar. No, así es como empieza Bobo. Y la verdad, sin ninguna idea de hacer música ni siquiera. Uh-huh. O sea, el proceso, la trayectoria de Bobo, los primeros 8 o 10 años no nos metíamos en música. Hicimos de todo, pero música no hacíamos porque para mí la música merecía un respeto muy particular. Sí, está más complicado. Tratar con artistas, con cantantes, con el mundo que tienen. No es lo mismo tratar con un actor que se la pasaba en aquel entonces 12, 14, 16 horas en un foro grabando una novela, a los cantantes que se la pasaban girando por el mundo entero y era... Sí, pues no es lo mismo decir, tú vas hoy a Monterrey, cantas en Monterrey y mañana te regresas a tu casa a dormir. A estos los tenías jornadas de 4 o 6 meses metidos en un foro, entonces se les desquiciaba el mundo y entonces teníamos manera de poder ayudarlos, pero a los cantantes fue una reflexión de mucho tiempo y también la verdad es que terminamos entrando en la música un poco por rebote, porque cuando OV7 festeja sus 25 años de carrera, uh-huh. Ellos estaban firmados en ese entonces con Sony Music y con Westwood. Okay. Westwood ya era parte de Sony Music. Entonces Sony se embarazan 2 de ellas al mismo tiempo, cuando estaban lanzando un disco de los 25 años. Y a Sony en ese entonces le pareció una idea, no sé muy bien cómo describirla, pero decidió que no iban a poder meter el dinero y el presupuesto porque ellas 2 estaban embarazadas. Claro. Entonces, pues, de repente se queda el grupo que estaba festejando sus 25 años, arrancando la gira, se queda sin management. Entonces se voltea conmigo mi hermano y me dice, ¿qué hacemos? Wow. Dice, ¿le entramos? Le dije, híjole, pues que Dios nos bendiga. Y le entramos. Y sacamos adelante la gira a los 25 años. Qué increíble. Y a partir de ahí, pues digamos que el primer artista que firmamos oficialmente, musicalmente hablando, fue OV7. Y de ahí, pues el resto es historia. De ahí cayó OV7 Cabá, después aparecieron los maestros de Caló, las JNS, los Mercurio, los Magneto,
Desacados, todos los que han pasado por el 90s Pop Tour, y de ahí pues empezamos a hacer otro tipo de ¿Y cosas. los primeros talentos que estuvieron en Bobo, quiénes eran? ¿De actores? De actores. Porque la raza ahorita conoce Bobo mucho por el 90s Pop Tour. Mira, por de la los música. primeros que firmamos estaba Carlos Espejel. No. Claro, yo Wow. representé a Carlos Es el Espejel. Chiqui Drácula, ¿no? Chiqui Drácula, Alejandra Ley, varias actrices que estuvieron en Televisión Azteca, y después como que empezamos a ampliar el horizonte, pero los primeros 6 artistas que firmamos, Ajá. después de 6 meses, Roxana Castellanos, Órale. después de 6 meses que nos costaba muchísimo trabajo porque no teníamos la estructura para poder manejar al talento de esa manera, dijimos, mejor rompemos los contratos, cada quien para su casa, y volvemos a empezar. Entonces nos volvimos a echar a andar y ya fuimos un poco más pensantes de dónde podíamos realmente generar una diferencia y un impacto. Y de los primeros que confió en nosotros fue Ernesto Laguardia. Ernesto Laguardia también. Wow. Manejamos a Ernesto Laguardia casi 3 años. Con giras de teatro, con novelas, con proyectos. Y Ernesto Laguardia era en ese entonces, patrón Ernesto Laguardia. Un primer actor. La verdad es que el tipo, pues, respetadísimo, queridísimo en la industria. Sí. Y él me dijo, órale, vas, güey, vas conmigo y de aquí le damos. Y estuve 3 años manejando yo directamente, la oficina, obviamente, pero yo en contacto diario con él. Y de ahí empezamos a crecer. Hicimos un roster, llegamos a tener 40 actores más o menos, por ahí. ¡Qué locura! Con área para prensa, para promoción. Las portadas de este país, nosotros manejábamos la prensa, por ejemplo, de Luis Gerardo Méndez, la prensa de Carla Souza, la prensa de actores que en ese momento eran muy relevantes, justo antes de Nosotros los Nobles. ¡Wow! En ese momento. Peliculón. Y teníamos nosotros éramos la prensa, nada más, no éramos el management, pero empezamos como a diversificar, no nada más a hacer management de actores, sino empezar a darles todos los servicios que se necesitaban alrededor de eso. ¿Qué tanta responsabilidad, Jack, es manejar a talentos de este calibre como Ernesto Laguardia, como Lupita D'Alessio, como todos estos actores que me estás diciendo? Porque son actores triple A, cabrón. Pues de entrada tienes que entender y que aprender que te vuelves eso, un manager, un amigo, un confidente, un psicólogo, absolutamente todo. Es una figura, la figura de un manager con los actores particularmente, también con los cantantes, pero los cantantes son un poco más independientes. Uh-huh. Los actores sí dependen totalmente del management en ese sentido. O dependían, quizás hoy ha evolucionado mucho. Pero en ese entonces sí dependían mucho de uno. Y pues tenías que estar... Yo en ese entonces parecía médico cirujano cardiovascular porque mi teléfono estaba prendido las 24 horas. ¿Te hablaban a las 3 de la mañana? Si se les ocurría a las 3 de la mañana decir algo, sonaba el teléfono en mi casa. ¿Para qué un actor o un artista te habla a las 3 de la mañana? Güey? Te puedo decir 20,000 cosas, pero desde decirme que tenía un ataque de ansiedad, por ejemplo, hasta decirme que se le había olvidado de decirme algo y venía llegando de una cena y me lo quería contar en ese momento. Entonces, en aquel entonces, cuando nosotros empezábamos, claro, pues aguantabas absolutamente todo, ¿no? Y cuando les da el ataque de ansiedad, ¿no les mandabas el ribotrilito o el tafilito? Ojalá hubiera tenido la posibilidad en ese momento de hacerlo para tranquilizarlos. A mí me tocó muchas noches. Y después también de muchos artistas que tuvimos tanto que manejábamos como que traíamos de promotoría. ¡Qué locura! Y hay historias de esas que te puedo dar 2 o 3 capítulos completos. Pues mis respetos, la verdad, para lo que haces, porque yo ni en drogas manejaría a un artista. Yo por eso admiro tanto tu carrera, la de tu hermano y también la de mi mamá, que se fletan bien cañón con los artistas, compadre. Ha sido un proceso, la verdad, es un proceso bien, bien bonito. Desde que empezamos nosotros dos y después con la llegada de Sonia directamente a Bobo. Elementazo y parte fundamental también de hacer el management con cada uno de los artistas. Porque pues la combinación de cómo piensa un hombre y cómo piensa una mujer es totalmente distinta, ¿no? 100%. Hay sensibilidades que tiene una mujer que no tiene un hombre. Hay momentos en que una mujer sabe qué decir y yo soy bien bruto para esas cosas. Soy una bestia de repente para decir muchas cosas y la verdad el balance que puede dar una mujer como Sonia es óptimo para que las relaciones con los artistas sean relaciones de mucho tiempo, de muchos años y que podamos
intentar cumplir los sueños a final de cuentas que tiene cada uno de los artistas. 100%. Jack, dime algo. ¿Cuántos boletos has vendido en total a lo largo de tu carrera como promotor? Uy. Híjole, como a ojo de buen cubero. Desde mira, que iniciaste. Si el 90 solito ha vendido más de 5 millones de boletos. Wow. Solo el 90s Pop Tour en 8 años. Yo te diría que yo creo que hemos vendido entre 8 y 10 millones de boletos. 8 y 10 millones de boletos a lo Por largo de ahí tu yo carrera. creo que eso es lo que hemos hecho. A ver, yo tengo vendiendo boletos literalmente 35 años, desde el primer show que hice, que en ese entonces era para 2,000 personas, pero pues, me ha tocado hacer no solo lo que hago de música hoy en día y conciertos masivos y ahora festivales, sino hice también muchas cosas de deporte. En su momento yo hice la despedida de Romario con Jorge Campos en el Coliseo de Los Ángeles para 63,000 personas. Qué increíble. Güey. Hice la misma despedida en el Estadio Jalisco. Hice eventos de toros con el Cigala cantando y el Sotoluco toreando. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, que se llamaba Flamenco Matador. Lo hice en México. En Monterrey lo hice en la Arena Monterrey. Metí toros de 450 kilos. En la Arena Monterrey, ahí en la pista. Sí. Wow. He hecho un poco de todo. Entonces, sí, yo creo, te diría que entre 8 y 10 8 millones y 10 de boletos. millones. ¿Cuánta gente crees que asiste a espectáculos en un fin de semana en la Ciudad de México nada más? Hace poquito lo estábamos platicando. Nos tocó tener un concierto en la Arena, un concierto en el Auditorio. Al mismo tiempo había show en el Palacio de los Deportes, al mismo tiempo en el Estadio GNP y en todos los lugares. Más o menos yo creo que en una noche debe haber 500,000 de personas viendo música en vivo en esta ciudad. 500,000 al fin de semana. En una noche. ¿En una noche? Sí. O sea, por fin de semana 2 millones, 2 Pues millones y medio. imagínate si la semana pasada que hubo un festival, no sé, un festival de los grandes, el Corona o el Vive, que son festivales de 120, 130,000 personas. Sí. Y al mismo tiempo tienes algo en el Palacio, en el Auditorio, en la Arena. Pues, tranquilamente sí, en una 500, noche puedes 600, sin bronca. Más o sea, sí se va a sí. 2.5 millones. Ojo que no hay hoy lugares suficientes para hacer la cantidad de shows que vienen a la ciudad. ¿Tú crees? En la Ciudad de México no alcanzan. Madres. Hoy buscando Entonces, nosotros está fechas lleno. para hacer shows, no tenemos. No hay venues. No hay venues. No hay fechas en los venues tampoco. O sea, hoy tenemos que estar apartando cosas para noviembre y para el 2027. Es una locura. Sí. O sea, ¿tú crees que México ya está al nivel de Nueva York, de Londres, de Las Vegas Sin en duda oferta alguna. de espectáculo? Sin duda alguna. Yo creo que México es una de las 3 ciudades del mundo que más propuesta de música en vivo tiene. Y te diría que debe haber semanas o meses que estamos por arriba de Londres y por arriba de Nueva York. Eso está cabrón. Pues piensa que esta semana Dua Lipa metió 180,000 personas en la ciudad. Solamente en la ciudad. Y ahí va para Monterrey, ¿no? Sí. ¿No? No va para Monterrey ni a para Guadalajara. Monterrey. No, nada más aquí. 3 shows, 180,000 personas en la ciudad. La próxima semana llega Bad Bunny con 8 noches en el estadio. Estuvo el Flow Fest hace no sé cuánto. Nosotros tuvimos el 90s el antro del Auditorio Nacional. O sea, en un mes te puedes encontrar con cualquier cantidad de gente. ¿Cómo le hace la gente para pagar los boletos con tanta oferta de espectáculo? Cara? Es un tema, por supuesto. La gente sigue teniendo 1,000 pesos para comprar un boleto y ahora tienes que volverte muy relevante para que la gente decida por tu proyecto. Es selectivo, ¿no? ¿A dónde quieres ir? Y ¿sabes lo que pasa? Que ya sabes que te puedes perder a los Foo Fighters en un festival, pero sabes que en el próximo los Foo Fighters es como pan con mantequilla, ¿no? Sí, viene, si no viene un año, viene el otro. Sí, claro. Y si el 90s no lo viste en octubre, pues sabes que lo puedes ver en marzo. Y si el Machaca no lo viste en este año y te perdiste a un artista, pues sabes que de repente puedes ver al otro artista sí, va a venir al festival próximo año y demás. O sea, ya hay demasiada oferta. Está bien cañón. Yo creo que oye lo que te voy a decir, yo creo que nos falta más talento para la cantidad o la necesidad que tiene hoy el público mexicano de estar viendo shows y viendo espectáculos en vivo. Es una locura, Jack. Es una locura. Oye, y ahorita tocaste un tema muy importante, lo de Alejandra Guzmán, abriéndole a los Rolling Stones. ¿Cómo le hizo Jack Boroboy para traer un concierto de los Rolling Stones a México? Ese es un tema bien padre porque yo trabajaba en ese entonces para Televisión Azteca. En mi carrera después de Coca-Cola brinqué a Televisión Azteca, me llevaron para abrir el área de eventos especiales. Correcto. Esa área
el objetivo que tenían, teniendo un canal de televisión, es que querían competirle directamente a CIE. Tenían la televisión que CIE en ese entonces no la tenía, antes de que se asociara con Televisa. Entonces me llevaron para hacer este tipo de proyectos y pues un día me trajeron y me dijeron, queremos empezar a traer puras cosas internacionales. Mis alcances en ese entonces eran todo lo que hablaba en español, yo podía accesar a eso. Yo tenía pues a todos los contactos con la Rocola, conocía a todo el mundo, pero la parte internacional yo directamente en ese entonces no la tenía. Entonces tuve que empezar a echar mano de buscar contactos y relaciones. Y pues me tiré, no pasé la primaria y la secundaria, me tiré directamente a la preparatoria y el primer concierto internacional que trajo Televisión Azteca bajo mi batuta, obviamente con presupuesto de la familia Salinas Pliego, fue a los Rolling Stones. Entonces lo que hice fue dar con una persona que se llama Daniel Greenbank, que Daniel para mí es el gurú del rock and roll en América canadiense, Latina. ¿no? Él es argentino. Argentino. Daniel Greenbank formó en Argentina una estación de radio que se llamaba La Rock and Pop, que es al día de hoy muy famosa, ya después la vendió. Pero el tipo fue el responsable de llevar el rock and roll a Argentina. Él fue el primero que llevó a los Rolling Stones, a U2, a Madonna, a Kiss, a quien tú digas. Por alguna cosa extraña del destino di con él, porque alguien me había hablado de él, entonces lo empecé a buscar, lo encontré, y él era un tipo que era una voz autorizada. Bueno, me regreso un paso. Daniel Greenbank fue el que ayudó a Alejandro Soberón a echar a andar el negocio de la música en vivo en México. Cuando construyeron el Foro Sol, la tribuna, Daniel fue de los que fue a brincar en la tribuna para ver si aguantaba. ¿En serio? Para que te imagines. Cabrón. Los primeros conciertos que trajeron a México grandes, después de lo que trajeron en Querétaro y Monterrey, de Rod Stewart y de Bon Jovi y de INXS, los primeros conciertos, Daniel ya estaba muy conectado con esa parte. Cuando Alejandro estaba empezando, Daniel ya estaba conectado con esa parte. Entonces, yo di con Daniel y me dijo, ¿de verdad? O sea, ¿quieres traer a los Rolling Stones? ¿Sabes lo que cuestan los Rolling Stones y lo complicado que es? Entonces, pues yo tenía el respaldo de Televisión Azteca y dije, vamos para adelante. Entonces, me aventé cualquier cantidad de viajes a Canadá, porque ahí estaban los headquarters de los Rolling Stones en ese entonces. Estaban los agentes, a diferencia de muchos artistas que tienen agencias como CIA, como William Morris, ellos tienen una agencia propia. Canadá. En Canadá. De donde era Michael Cole. Michael Cole, que es el tipo que sacó a los Rolling Stones de la cárcel cuando los metieron a la cárcel. Madres. Abogado de carrera, un tipo que se volvió muy cercano a Jagger y entonces empezó a tener esta relación como muy cercana y se volvió el manager después de muchos años. Michael Cole no se dedicaba a esto. Se volvió manager basado en lo que le había pasado a los Rolling Stones y empezó a ser la persona de confianza de Mick Jagger. Entonces lo conocí a él, estuve con toda su gente y al principio me retaban y me retaban y me retaban. O sea, era como, pero no vas a poder, no tienes los alcances, no puedes, ¿quién te va a producir? ¿En dónde lo vas a hacer? ¿Cómo vas a lograr? ¿Cómo vas a vender boletos? No confiaban. Tuve que ver 13 conciertos por todo el mundo de los Rolling Stones para que vieran que yo estaba ahí al pie del cañón dando lata. Para que supieras que les interesaba. Hasta que me dijeron, ok, vamos a entrar al concierto contigo. Wow. Me cobraron en ese entonces un sobreprecio porque me decían, pues... Te tocó pagar el sobreprecio, mi Jack. Sí, claro. Bueno, en su momento a Televisión Azteca. Pagaron un sobreprecio y cuando lo confirmamos fue la hecatombe en México. Porque obviamente si ella tenía un territorio muy marcado y que se metiera un chavito tarugo a empezar a hacerles ruido, no les causaba ninguna gracia. ¿Cuánto te costó traer los Rolling Stones? Nosotros pagamos en aquel entonces $2.1 millones. 2.1 millones. De garantía contra el 90% del negocio. Madre mía. O sea, te dejan sin nada, güey. Nada. Nada más con el título ahí de que traje los Rolling Stones, papá. Sí. Puta. Inclusive hubo ofertas por parte de OCESA. Tengo varios. Tuvo ofertas Televisión Azteca. En aquel entonces el director general Mario San Román tuvo ofertas de
Ocesa para que nos saliéramos del negocio y les ofrecieron darles $1 millón para sacarnos del negocio y que ellos se quedaran con la fecha Monterrey. Pero pues como los dueños de aquel changarro no le tienen miedo a nada ni a nadie. No están cabrones. Entonces decidieron que iban para adelante. Lo hicimos, llenamos el estadio de los Tigres. El Universitario, ahí fue el concierto, 41,000 personas metimos. Con ¿Fue el muchas broncas. ¿Fue el Voodoo Lounge? Fue el Bridges to Babylon. Ya. Y bueno, hay 100,000 historias y anécdotas de cómo fue todo el rollo de lo que nos sucedió. Pero pues así fue como traje a los Rolling Stones después de 6 meses de negociación. Hoy tú cierras un artista para el festival y tal vez te toma un par de llamadas, un par de correos, ¿no? Mandar una oferta que te la acepten. Sí, pero no ir a 13 conciertos alrededor del mundo y demás. Es el artista que más he visto en mi vida. Pues sí. Yo he visto a los Rolling Stones, yo creo que casi 20 veces en mi vida. Qué locura, güey. Y bueno, una vez mejor que la otra. No me arrepiento de haberlos visto esa cantidad de veces, pero fue... ¿Te tomaste foto con Mick Jagger mínimo? Sí, me tomé una foto, pero de esas cosas muy raras porque nos ponían en un cuartito como estos. Ajá. Entraban te ponían 8, era un mountain shot, ¿no? 10 personas, entraban los Rolling Stones por una puerta, te decían, hi, how are you? Te paraban atrás, saludaban, foto, ¡pam! Y se salían por la otra puerta. O sea, una foto comunal con todos. Yo tengo una foto con gente que no conozco. Pues sí, así es eso, ¿verdad? Como de festival de radio, ¿no? Tal cual. Oye, ¿y cómo fue que Alejandra Guzmán le abrió a los Rolling Stones? Pues me dieron chance de yo poner al artista abridor. Cuando hablé con ellos se estaban imaginando ese entonces a Café Tacuba, a Caifanes. A Fobia, las bandas que de hecho Fobia había abierto esa misma gira. En esa gira en Ciudad de México la abrieron los Fobios. Y cuando llegan conmigo y me dicen, yo me acordé, porque tengo buena memoria y soy muy agradecido, y me acordé de que cuando yo necesité pedirle el favor a Alex para que me diera Alejandra Guzmán para poder hacer el concierto y comprar el coche a mi hermana, cuando sucedió eso yo dije, bueno, pues algún día yo le tendré que pagar un favor. Claro. Cuando Alex se entera de que yo tengo eso, que tengo los Rolling Stones, me habla y me dice, oye, güey, que lo abra Alejandra Guzmán. Y yo por dentro dije, güey, ¿cómo le voy a vender a Alejandra Guzmán que no es, o sea, es rockera, pero no tiene una banda de rock. No toca, no. ¿Cómo se la voy a vender a los Rolling Stones? Pues no me preguntes, tuve labia suficiente para convencerlos y Alejandra Guzmán abrió el concierto de los Rolling Stones en Monterrey en el 2006. Y fue una locura. Al día de hoy yo veo a Alejandra y Alejandra me lo sigue agradeciendo. Me dijo, güey, es el momento cumbre de mi vida como fan. Porque los conoció, entró con ellos, se tomó foto. Wow. Entonces, pues para Alejandra en ese entonces, te estoy hablando hace 22 años, 21 años, fue una locura. Feliz Alejandra Guzmán abriendo los Rolling Stones. Una locura. Y nadie se hubiera imaginado, o sea, ver a Alejandra Guzmán y después los Rolling Stones, o sea, escuchar Mala Hierba y luego escuchar los Rolling Stones es una locura. Sí. ¿Cómo nace la idea de crear el 90s Pop Tour, compadre? Pues mira, habíamos entrado en la música, habíamos hecho la gira de los 25 años de OV7. OV7. Después a Ari se le ocurre hacer lo de OV7 con Cabá. Los Cabás en ese entonces no se hablaban, estaban peleados unos con otros, el grupo estaba deshecho. Ari se sentó a negociar con cada uno de los Cabás. Fue el mediador. Los convenció a todos, los volvió a contentar. Y pues a partir de ahí hicimos esa gira. Que fue exitosísima, ¿eh? Hicimos más de 100 conciertos en un año y 2 meses. OV7 fue una locura. OV7 Cabá, hicimos 25 auditorios nacionales. Para darte una idea del tamaño de monstruo de eso. De hecho, ahí fue donde Sonia conoció lo que hacía Bobo. Como fan, que fue a ver un concierto. Ah, sí. Sonia empezó como fan viendo ese concierto. Ahí fue, ¿no? Eso, Sonia. Y después de ahí vimos que se abría un nicho de la nostalgia. Y entendimos que la nostalgia era algo que nosotros en ese momento no lo veíamos como algo como muy claro, como muy aterrizado. Ni entendíamos, ¿no? Para nosotros nostalgia era hablar de los Beatles o era hablar de cosas de los 70s, de los 80s, claro, por ahí. Led Zeppelin. Pero nosotros no habíamos vivido los 80s en ese sentido. O sea, a mí me tocó quizás los últimos 2 o 3 años ya empezar a salir cuando los 80s estaban en su pleno apogeo. Yo era muy fan de Mecano, por ejemplo, en ese entonces. Pero no entendíamos la nostalgia. Vivíamos un poco como el día a día. Yo creo que esa generación de los noventeros lo vivíamos de una manera diferente.
Pero cuando vimos que OV7 y Cabá había sido una locura, dijimos, híjole, pues vamos a lo que sigue. Literalmente terminamos la gira ya con la idea avanzada. Entonces, lo que hicimos fue empezar a hablar con los diferentes artistas que nosotros creíamos que podían ser importantes de la década. Ari conocía a muchos y yo conocía a muchos otros porque teníamos, a final de cuentas, mundos paralelos donde Ari cantaba por una hora y yo hacía la rocola. Entonces, cada uno conocía a diferentes artistas. Y empezamos a hablar con cada uno. Reunimos a muchos artistas, ya te lo platicarán, pero no, la mayoría de todos estos artistas no estaban vigentes en ese momento. Ya habían acabado. Me queda claro ya que no estaban separados. Nadie. Los Calor no estaban trabajando. Desacados. Los Magnetos no estaban desacados, mucho menos. Mercurio tampoco. Desacados. Darío era el director musical de Ricardo Montaner. Sí, señor. Mercurio, cada uno estaba en su rollo. Magneto en su rollo. O sea, todos. Entonces, cuando empezamos a ver, literalmente fue, esta es la lana que tenemos. ¿Para qué nos puede alcanzar en talento y en fechas? ¿A qué nos podemos comprometer? Entonces, el primer contrato que nosotros le dimos a cada uno de los artistas del 90s fue de 5 shows. No teníamos lana para nada más. Dijimos, ahí va nuestro resto. Si funciona, que Dios nos ayude. Y si no funciona, pues cerramos la cortina y vámonos a ver qué más hacemos, a vender otra cosa en la calle. ¿Hamburguesas? Muchos años después. Pero, pues por suerte, la verdad es que armamos un elenco que resultó ser una maravilla. Fenomenal. Estaba OV7, estaba Caló, estaban las Jeans, en su momento JNS, estaba Desacados, estaba Alex Sintek, estaba Eric Rubin y estaba Faye. Nada más, ¿no? Así inició. Ese fue el primer elenco con lo que nosotros presentamos. Cuando nosotros anunciamos que queríamos hacer esto, Ocesa sale a ponernos enfrente, nos dijeron, o lo haces con nosotros, o te ponemos un show enfrente. Así de plano te dijeron, o lo haces con nosotros, o te vamos a poner competencia enfrente. Tal cual. Y le dijimos, no, hombre, güey, pues el sol sale para todos. Ponnos a quien tú quieras. Entonces nos sentíamos muy machines de que estábamos frente a frente. ¿Qué perdemos? 5 shows, lo tenemos comprometidos, se los vamos a cumplir de cualquier manera. Entonces dijimos eso y nos pusieron enfrente sentidos opuestos, Cabá, Mercurio, Magneto y Moenia. Que ese show se llamaba Únete a la fiesta. Claro. Y a ellos les ofrecieron 15 shows. Su primer contrato era de 15 shows. De esos 15 shows que les ofrecieron, para hacerte la historia ya corta, hicieron 13 shows. ¿De 15 hicieron 13? Nosotros, de los 5 que ofrecimos, llevamos más de 450 shows. ¿Qué se siente? Pues se siente muy bonito, se siente un orgullo muy grande. Pues sí. Si te sientes Juan Camaney, ¿no? Dices, pues, la verdad es que después de 8 años, casi 9, seguir girando, seguir reinventando la fórmula, que la gente siga yendo, comprando boletos, pues es una maravilla. Pero sobre todo, es un sentimiento, creo que los que estamos desde el principio, los Caló, que hoy están con nosotros todavía, las Jeans, Darío, Desacados, Rubín, ellos entienden que este concepto, o sea, lo defienden, ¿me explico? O sea, no era nada más un show pagado, no era ven, canta y tan. Hicimos ensayos, preparamos un show brutal, hicimos una producción que nunca se había visto en México. Gigantesca. Tuvimos que primero rentar todo, luego terminamos comprando un escenario, pero traer un escenario era bien fácil. Nosotros nos sentamos en una sala juntas y decir, vamos a hacer un escenario 360, sin entender la implicación de hacer un escenario 360. Tienes que entender que un escenario 360 no nada más es armar el escenario, es meter bocinas para que los 4 lados escuchen. Iluminación para que los 4 frentes sean igual de importantes. Entonces, además le metimos elevadores y le metimos bandas. Hicimos una cosa que en México no se había visto. Exactamente. Y revivimos a la generación musical más querida en la historia de este país. Y volviste a juntar a las bandas y les volviste a dar trabajo y los volviste a poner en el mapa. Y todo el mundo sigue trabajando. De ahí cada uno salieron proyectos adicionales. Increíble. Cada uno ha sacado otras cosas. Pero la base es como la rocola. Años antes, en los meros 90s, esto se volvió la fuente de trabajo para todos los artistas que pasaron por los 90s. Han pasado más de 70 artistas por el 90s Pop Tour. De increíble, todos los países que hablan español. Han venido gente de España, de Argentina, de Colombia, de Estados Unidos, todos los mercados, de Puerto Rico. O sea, ha sido una cosa muy, muy, muy interesante. Es un fenómeno, sin duda alguna, que hoy sigue
gustándole a la gente y que la gente sigue yendo a pasarla bien y a divertirse. ¿Cómo luchas con los egos de tantos artistas, Jack? No. Ahí está Sonia. Ella se encarga de eso. No, la verdad es que hacemos un trabajo en equipo. Mira, venimos de la misma raíz a final de cuentas, desde otro lugar. Ellos en el escenario, a mí me tocó estar detrás del escenario. Creo que conozco mucho de la manera de pensar y de la manera de sentir de esta generación musicalmente hablando. Sé lo que necesitan en ese sentido. Pero pues nos ha tocado oír todo tipo de situaciones. O sea, nos ha tocado ser psicólogo de toda la gente que ha pasado por el 90s, escuchar problemas personales, problemas familiares, problemas laborales, peleas, broncas con los nombres, o sea, todas las cosas que nos han pasado de lo que nos ha tocado vivir para poder llegar a esto. Hoy en día, tú sabes la historia de las JNS cuando el nombre, los Caló, lo que tuvieron con el nombre, sí. O sea, las cosas que fueron pasando para que pudiéramos tener a todo mundo bien, tranquilo, en paz, contento, ¿me entiendes? Entonces, sí ha sido una chamba muy absorbente, pero también muy gratificante. No te voy a decir que gane más lo malo que lo bueno. Creo que, sin duda, la balanza siempre se inclina hacia lo bueno. Somos una familia que lo sigue haciendo por el amor, por seguir cantando las canciones que fueron himnos en los 90s, y la gente es muy feliz con esto. Y, por ejemplo, Jack, para el 90s Pop Tour, ¿cuánto equipo se mueve? Llámese bocinas, trailers, luces, plantas de luz. Cuando traíamos el escenario 360, viajábamos en 7 trailers. Que eso es, no sé qué cantidad de tonelaje, pero pues tan solo el escenario, solamente los fierros, el escenario, el ayer que teníamos eran 2 trailers, que se movía para todas partes. Además, pues en un escenario 360, si no estás en una arena que tienes para colgarte y riguear directamente del techo, tienes que construirle un techo. Es un show. Cuando hemos hecho la Corregidora en Querétaro, el estadio La Corregidora, que lo hemos hecho 4 veces, tenemos que construir un escenario con techo completo, anclado, para que lo vea el estadio entero. Entonces, pues sí, había momentos de 7 trailers. Hoy viajamos un poquito más ligeros. Hoy entendemos que las necesidades son otras y hoy viajan 3 trailers. 3 trailers nada más. Sí. ¿Y cuántas bocinas, cuántas luces, cuántas pantallas, elevadores? ¿El escenario dónde lo mandaste construir? El escenario lo trajimos de Alemania. Lo mandamos a hacer a la medida. Especialmente para ustedes. Sí, es construido especialmente para nosotros. Mandamos a hacer con tecnología mexicana nuestras bandas y nuestros elevadores. Teníamos 5 elevadores. Teníamos 2 bandas como de aeropuerto, digamos, bandas sin fin. Iluminación teníamos hoy todavía tenemos más de 400 lámparas, que es un mundo. Cuando estábamos en el 360 teníamos más de 200 cajas de audio. Madre que santa, es una burrada. No hay un solo festival en el mundo que necesite eso. Con delays, con un mundo de cosas. Pantalla, no era mucha la pantalla en ese entonces. Hoy el nuevo show tiene más de 250 metros de pantalla. Qué locura. O sea, sí se mueve mucho equipo, se mueve mucha gente y pues a final de cuentas es una fuente de empleo importante. Todas estas preguntas que te voy a hacer a la gente le importan mucho. O sea, ¿cuántos artistas viajan con su crew, con su staff? ¿Cuántas habitaciones? ¿Cuántas camionetas? ¿Cuántos viáticos? O sea, ¿cuánto? Mira, hoy en día lo que está viajando, o sea, lo que más llegó a viajar del 90s Pop Tour cuando estábamos en el 360, de gente que salía junta de México sin tomar en cuenta los stagehands que echábamos mano en cada una de las ciudades, sin contar choferes, digamos, el crew total puede haber llegado a ser de 120, 130 personas. Madre mía. Y 150, 160 cuando grabábamos los DVDs en cada una de las noches. Hoy en día están viajando más o menos 75 personas por ahí. Se utilizan 20 y pico de camionetas. Habitaciones de hotel debemos de estar usando unas 70 noches, 70 habitaciones por ahí. No manches. La verdad es que la numeralia del 90s Pop Tour sí es una barbaridad. Es abismal. Porque hoy en día en el escenario hay 30 artistas
Y en el formato que estamos haciendo de antro, son 30 artistas más 16 bailarines. Hijo de su madre. Entonces, nada más en el escenario hay 48 personas trabajando por las 2 DJs también, de Twins. Entonces, sí es una barbaridad. Y de ahí, pues, ponle un par de personas por área, ingenieros, stagehands, digamos, todas las áreas diferentes que tienen que ver con microfonía, con RF, con vestuario. Hay vestuaristas, hay gente que se encarga de catering, hay gente que se encarga de logística. Sí es un mundo, es mover el 90s Pop Tour, es una hazaña y es un esfuerzo económico muy grande. Bastante. Sí. Para un promotor está bien cañón llevarlo, estamos de acuerdo. Está cañón, es una satisfacción muy grande cuando ves que esa cosa está funcionando. Y te diría, yo creo que es el único festival itinerante que existe en el mundo, porque el 90s Pop Tour sí, es un formato festival que hoy tiene 8 artistas, pero ha llegado a tener 20. Sí. En el Corregidor llevaron 20, ¿no? Y en el All Stars que hicimos, en el All Stars, claro, con el formato All Stars que hicimos cuando celebramos la arena número 20, hicimos 20 artistas. ¿Qué diferencia vamos a ver? Digo, porque yo soy fanático del 90s Pop Tour y lo he visto bastantes veces. Y ahorita tienes el 90s Pop Tour, el antro. ¿Qué diferencia vamos a ver de uno contra otro? Pues es una historia totalmente diferente. Esto tiene que ver, primero, diseñamos el antro más grande del mundo, de América Latina. Tú desde que entras al lugar, lo que tú vas a ver, está un escenario muy bien montado y vas a ver en la parte de abajo una pista de baile, como de un antro de los 90s. Vas a ver iluminación mucho más antrera, no tan teatral, digamos, ¿no? Vas a ver efectos que tienen más que ver con un antro, vas a ver un par de DJs tocando en vivo, vas a escuchar la música que tiene un beat diferente, ya no hay músicos en el escenario. Ya no están los músicos en vivo. Ya no hay músicos en el escenario, es todo tocado en vivo, con secuencias obviamente, y con las DJs que tocando y mezclando. Hay una pista iluminada también, ¿no? Hay una pista iluminada con LEDs que es una locura ver eso. O sea, como un antro, una boda. Es un antro. Wow. Es un antro. Hay cosas que nos quedamos en el tintero porque el Auditorio Nacional no nos dio autorización de hacer otras ideas locas que teníamos para poder hacer en la explanada, pero todo lo que te lleva es a que estás entrando a un antro. Y hoy te puedo decir, después de los primeros 2 auditorios nacionales, que con la cantidad de alcohol que la gente se chupó, te puedo decir que era un antro. Pues se acabaron el tequila cuando fue el primero, ¿no? Nos cerraron las barras. Sí, se acabó todo el tequila en el No Auditorio nada más Nacional. porque se acabó, sino porque ya era como en un antro. Había gente, ya parejas agarrándose a golpes. Ah, neta. Ya había gente haciendo desmadre y medio, ¿no? Oye, ¿y en el antro puedes comprar tu botellita en la mesa como en el antro, no? En el auditorio no nos los permiten. En las arenas sí nos los permiten, por ejemplo. Ok. En las arenas sí tú puedes comprar tu botella. Órale, eso no sabía yo. Sí. O sea, así tipo el palenque, que tú la pones aquí abajito. Puedes tener tu botella aquí y te vas sirviendo. O te traen tu cubototota, ¿no? También que es como de litro y medio, yo no sé. Esas son las mañas regias allá de mis compadres. Con 2 de esas estás listo para 3 semanas. Hombre, ¿cuál? Con unas 5, compadre. Ahorita que hablabas que Ocesa les puso la competencia directa porque no se quisieron ir por ellos, ¿tú por qué crees que Ocesa creó la competencia directa en 90s Pop Tour? Pues la verdad es porque la filosofía que tienen ellos como empresa es de tener lo mejor del espectáculo, en ese sentido, ¿no? Ok. Creo que siempre están buscando traer lo más relevante, lo que puede ser más interesante, lo que más fans puede mover. Y en su momento creo que les pareció que nosotros habíamos pegado la gira que hicimos de OV7 y Cabá, la hicimos en conjunto Bobo con Seitrack. Que Seitrack es familiar de Ocesa. Correcto, Seitrack es la empresa de booking de Ocesa. Entonces la terminamos haciendo juntos. Y cuando terminó eso, nosotros brincamos para poder hacer esto solos. Como no lo hicimos con ellos, entonces dijeron, si habíamos hecho esta gira juntos y nos había funcionado, ¿por qué no lo hicieron? Entonces yo creo que la salida fácil fue decir, pues hay más artistas de los 90s que pueden funcionar. Y ellos subieron a los artistas de los 90s que ellos consideraron. La diferencia, yo te diría que la mayor diferencia que había entre los 2 proyectos en ese momento, y te lo pueden decir los artistas, pero te lo digo yo desde lo que alcanzo a ver, es que nuestro proyecto tenía mucho amor atrás. No, y aparte todos esos artistas que estaban en ese proyecto de ellos de Únete a la Fiesta, al final terminaron estando en el 90s Pop Tour. Todos están, han estado, no una, muchas veces. Pero no crees que sea porque quieran arrastrar y quieran aplastar a los promotores independientes, ¿verdad? Mira, yo creo que como decía mi papá, que en paz descanse, piensa mal y acertarás.
Pero le quiero sacar el lado positivo y pensar que estaban buscando ellos tener también algo muy relevante, Pues ¿no? claro, ¿verdad? ¿Y tú crees que Ocesa algún día pueda comprar el 90s Pop Tour o no? Si nos los compran una fecha, con mucho gusto se los vendemos. No, todo el concepto. No les alcanza ya a estas alturas de la vida. No les alcanza. ¿Qué opinas de los cargos por servicios tan exagerados que ahorita cobra Ticketmaster en los conciertos, Jack? A mí me parece un abuso. La verdad es que creo que todas las opciones de boleteras nuevas están marcando una pauta donde la gente no se siente tan atacada. Ya porcentajes del 25-30% sobre el valor del boleto, que de por sí no es barato. No, ha crecido, no sé, arriba de 1000% lo que ha pasado de la pandemia para acá, el costo de los boletos. Es una barbaridad lo que cuestan hoy ir a ver a un artista internacional en México. Son boletos que de verdad poca gente tiene acceso, y si encima de eso le tienes que subir un porcentaje tan alto de los gastos, los costos por servicio, a mí me parece una exageración. No lo comparto. Nosotros usamos, la verdad es que somos bastante democráticos y usamos todo tipo de boleteras dependiendo del venue y dependiendo de la necesidad que tengamos, lo que podemos hacer. Hemos metido a boleteras en lugares donde no existían. Ajá. Y las trabajamos. Tenemos creada nuestra propia boletera también. Hoy la usamos específicamente para hacer cuestiones de experiencias, pero estamos ahí en la búsqueda permanente para poder ser más accesibles para el público. Yo te digo un dato que es bien importante. El 90s Pop Tour empezó hace 8 años y nosotros lo más que ha encarecido nuestro boleto es un 14% en 8 años. No hemos subido hasta ahí, hasta el 14. Sí, eso es lo que hoy te digo con el boleto que costó en el Auditorio Nacional contra lo que costó en la Arena. Del primer 90s Pop Tour hace casi 9 años contra lo que tenemos hoy. Ahorita tú tienes el 14%. Arriba de lo que costó. Arriba de lo que costó. O sea, no me refiero al costo por servicio. Me refiero que lo que ha incrementado nuestro boleto claro, nada, lo que subimos nada. Es un 14%, eso es todo. ¿Y el cargo por servicio que cobran ustedes, más o menos? Es que nosotros no lo cobramos, lo cobran las boleteras. Hoy lo cobra en el Auditorio Nacional, nosotros trabajamos con Superboletos, sí. Que tiene un cargo por servicio alto, no tan alto como el que tiene en ese sentido Ticketmaster. Pero también hacemos shows en el Auditorio Nacional que trabajamos con Ticketmaster, dependiendo cada uno de los proyectos, la fuerza que tenga y las necesidades que tengamos como promotores. ¿Cuál sería el cargo por servicio justo para un show en México? Justo. Yo te diría que no debería de ser por todo lo que implica. Hoy ya todo es digital. Hoy ya no tienes a los operadores contestándote el teléfono. Hoy ya no tienes los puntos de venta que había antes en Mix-Up. Ya se acabó todo eso. Yo creo que no tendría que pasar de un 8 o 10% cuando mucho. Estoy de acuerdo contigo. Exactamente. Porque aparte se cancela el show y ni siquiera te regresan los cargos por servicio. O sea, no, eso los perdiste. Y hoy los cargos por servicio es tener una aplicación que te garantice que tu boleto no va a ser fraudulento, que tú vas a llegar y que te van a dejar entrar y que no te van a echar para atrás y decirte, oye, tu boleto no es legal, etcétera, etcétera. O sea, hoy yo creo que tiene que ser esa inversión directamente en tecnología y no en la cantidad de gente que tenían antes estas empresas boleteras, que yo entiendo que en su momento tenían que tener al que te contestaba el teléfono, al que veía en la pantalla, al que te cortaba el boleto. Hoy ya no se necesita eso, hoy es una pistolita y ya. Te escanean el celular y se acabó. Exactamente. Y todo en Estados Unidos ya ni siquiera necesitas eso, porque ya con el celular leen tu celular directamente a una máquina y tú pasas. Claro. Oye, Jack, no mucha raza sabe, pero tú trajiste a Maradona a México, güey. Sí. ¿Cuál es la anécdota más loca que viviste cuando trajiste a Maradona, güey? Mira, yo lo traje a jugar showball, que cuando él se retira del fútbol y con este rollo de excesos que traía en su vida, lo traje a hacer 2 partidos de showball, Ciudad de México y Monterrey. Yo me encargaba de la parte de Monterrey en ese momento, pero lo traje y yo era el responsable, pues, de todo con él, ¿no? De traerlo, de hospedarlo, de transportarlo, de darle de comer, de pagarle, de todo lo que tenía que suceder en relación a Maradona. Digamos, los partidos eran un sábado y un domingo. Uh-huh. Nosotros lo trajimos desde el miércoles, porque el jueves íbamos a hacer una conferencia de prensa. Y el viernes tenía una convivencia con patrocinadores. Ajá. Entonces lo trajimos el miércoles. Él llegó el miércoles perfectamente bien. Te estoy hablando de Maradona en la época que Maradona debe haber pesado 150 kilos. Wow. 140 kilos. Era. Sí, está. Nada más para darte una idea de las cosas que nos pedían en el rider, era tener una ambulancia 24 horas afuera del hotel o afuera de los venues y desfibrilador. Por si se infartaba el vato, ¿qué? Claro. Madres. Claro.
Era todo un tema muy complicado. Sí, el hombre había hecho un poquito de todo. Entonces, la primera noche cuando llegamos con Maradona, lo instalamos en el Presidente Intercontinental, y cuando lo instalamos, todo bien, ya lo dejamos, nos vemos mañana, pasamos por ti a las 11 de la mañana para estar preparados, para bajar a la conferencia de prensa, citamos a los medios. Obviamente por Maradona, en ese entonces yo todavía tenía mi teléfono prendido las 24 horas, y me suena el teléfono a las 5:30 de la mañana. Wow. Y me habla el gerente en turno, el que estaba dejando el turno antes del cambio a las 6 de la mañana, me habla el gerente en turno del hotel y me dice, señor Boyd, necesitamos que venga al hotel. Le dije, lo primero que pensé es, ¿se murió? ¿No? Le dije, ¿qué pasó? Me dijo, necesitamos que venga y venga con una tarjeta de crédito. Pues ahí voy al hotel. Madre mía. Maradona, la primera noche que estuvo, apenas llegó. El miércoles. El miércoles en la noche hizo una fiesta, ¿no? Trajo al cambalache que le prepararon de comer, Ándale, de cenar. fresón. 20, 25 amigos y no sé cuántas amigas. Me destruyó, a mí no, al hotel, 3 estatuas Sí, que lo pagaste. tenían, tres piezas de arte que tenía la suite presidencial. Madre, qué bárbaro. Y consumió nada más de champán esa noche $3,500 de aquel entonces. Entonces, pues había que llegar a pagarlos porque eso no estaba en el voucher. ¡Qué locura! Y Maradona no contestaba. Cuando le tocaban y le hablaban por teléfono, no contestaba, pues, por obvias razones, el teléfono. Entonces, esa es como mi anécdota más representativa. Tuvimos casi que tirar la puerta para despertarlo, para que bajara la conferencia de prensa. Y sí bajó, al final de cuentas. Crudo, pero pues sí, terminó. Credo. Crudo y pedo. Totalmente, bajó, dio la conferencia, hecho pedazos. Pero pues Maradona era un ídolo. Maradona movía lo que fuera. Que fuera la mano de Dios. Se llenó el Palacio de los Deportes y se llenó la Arena Monterrey. Con un fanatismo, yo creo que pocas veces se ve en México. La gente lo seguía, lo perseguía en la camioneta, llevaban mantas como si fuera estadio a la Arena Monterrey. Hijo de su madre. La verdad, una cosa espectacular. Oye, Jack, platícame. ¿Alguna vez algún promotor te ha sacado una pistola por no pagarte un show? A mí no. Pero sí tengo gente en la oficina que sí. ¿Y se la sacan o nada más se la ponen así? Pues hay veces y veces. Les ha tocado de las dos cosas. ¿Por qué sacan la pistola los promotores? No cabrón? sé, Qué compadre, bárbaro, no sé. La verdad es que tenemos que hacer las cosas en lugares cerrados y en lugares un poquito más tranquilos para cuidar a los artistas y cuidar al público. Está muy complicada esa situación. ¿Cómo funciona la mancuerna entre Jack Boroboy y su hermano Ari Boroboy, compadre? Mira, hoy el negocio está dividido en 3 cabezas. Hoy dejamos de ser 2, somos 3, que es Ari, Sonia y yo. Los 3 somos socios. Ari se encarga sobre todo de la parte de relaciones públicas y de los nuevos negocios. Sonia es la cabeza operativa y yo me encargo un poco más, digamos, como del rumbo ejecutivo de la empresa. Aunque operamos juntos, sobre todo, esas son como, digamos, como está separada la operación de cada uno de los 3, y hay un equipo de casi 100 personas trabajando directamente en la oficina de México. Tenemos operaciones en Estados Unidos, operaciones en España y operaciones en Centroamérica. Y hoy estamos ya empezando también a operar en Sudamérica, con oficinas locales en cada uno de los lugares. Qué increíble. Ahorita viene un show nuevo que me estabas platicando. Platícame de ese show que no nos podemos perder, güey. Mira, hace más o menos 6 meses cerramos un convenio con una empresa española que se llama Share Music. Share Music. Esta empresa es la responsable de crear ciertos conceptos de festivales en España, y festivales muy exitosos también de nostalgia. Son estas casualidades del destino, pero Share Music y Bobo empezamos al mismo tiempo, el mismo año. Ellos el Love the 90s y nosotros el 90s Pop Tour. Los 2 están cumpliendo 9 años. Qué padre. Sin ponernos de acuerdo, sin saber de la existencia uno del otro. Ellos nos estuvieron buscando durante 2 años para poder manejar todos sus festivales en México, y hace 6 meses emprendimos esta aventura. Cerramos los primeros 2 festivales que uno se llama Love the 90s. Love the 90s. Que son todos los artistas de techno, de dance anglo de los 90s. Y lo que es una fiesta. Es una fiesta que dura 6 horas, y hay 2 DJs que fueron muy importantes en la década de los 90s en España. Así empezó, que se llaman los Jumper Brothers. Ajá. Ellos 2 son el hilo conductor de todo el festival.
Y no es el típico festival donde entra uno, hay cambio de set, te vueltas a otro escenario. No, aquí todo pasa en un escenario. Hoy en México va a pasar todo en un escenario. Los dos DJs empiezan a tocar música 30 minutos antes de que empiece el show y son los últimos en terminar de tocar música. En el inter entre artista y artista no hay un espacio en blanco, no hay un oscuro. Todo el tiempo son 6 horas de música non-stop, donde la gente está bailando, chupando, cantando sin parar. Ese es uno de los festivales que en México ya está sold out. Ya está, ya no hay marzo. boletos. Es en marzo, finales de marzo. Sí. Ya está abierto Guadalajara. Guadalajara está vendiendo muy bien. Lo hacemos por primera vez en la Arena Guadalajara. De ahí brincamos a Santiago de Chile y de ahí nos vamos a Buenos Aires con el mismo festival. Qué locura. Qué y locura. De ahí felicidades, el segundo festival, increíble. que es un festival que se va a la gente más fan del reggaetón. De la gente cuando empezó el reggaetón. Entonces, este es el lema es el de Ivy Queen. Donde cantó Ivy Queen en España. Pero aquí tenemos 15 artistas que están tocando y es la frase o el eslogan es el primer reggaetón de tu vida. Son los orígenes del reggaetón. También con un DJ que las canciones que hoy son importantes del reggaetón también suenan. O sea, también vas a escuchar a Nicki Nicole y vas a escuchar a Bad Bunny y vas a escuchar a Maluma. Pero vas a basarte todo en el primer reggaetón, de los artistas que fueron más importantes hace 10, en los old 12, school. En el old school. Sin entrar en los headliners Daddy's Yankees, sino los que tienen un One Hit Wonder o 2 canciones importantes, esos artistas los volvemos a traer. Big Boy. Está Big Boy en algunos lugares. Sí, claro. Mis ojos lloran por ti. Sí, va a cantar, va a cantar chingón. Directamente. Es una barbaridad lo que está pasando. También lo llevamos a diferentes países. En México está vendiendo muy bien. Y eso que estábamos compitiendo contra el Flow Fest. Hijo de su madre. Que tiene a las estrellas más importantes del momento. Oye, Jack, por último, dime, ¿cómo se le hace cuando a un artista se le roba el equipo, güey? Es un tema bien complicado porque nos ha pasado 2 veces con Matute. Matute es una banda que ha hecho... No te diría que milagros, pero que ha sido un crecimiento brutal lo que ha pasado. Increíble. Matute de donde viene, de haber empezado en un lugar para 9 personas a lo que es hoy, han sido una banda de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, de ganarse las cosas con trabajo. Y a Matute le ha tocado 2 veces que nos roben el camión justo entre un show y el otro. Qué locura. Güey. Entonces, pues ponte a conseguir equipos para poder cumplir con el otro compromiso que tienes al día siguiente. Nos ha pasado 2 veces a nosotros, pero le ha pasado a muchos artistas que has entrevistado, a los Tacubo les ha pasado, a los Molotov les ha pasado. Ángeles Azules. Ángeles Azules les ha pasado, a muchos artistas les ha pasado. Y sí, la verdad es que es un sentimiento y una frustración terrible. Horrible. Porque es la base de tu esfuerzo y tu trabajo que has invertido para comprar equipo. Y pues las carreteras están peligrosas también para esa parte. Nosotros, por ejemplo, hoy ya por filosofía de la empresa, nadie viaja de noche por carreteras, viajamos de día. Y aunque tengamos que salir un día antes, preferimos viajar de día para que tratemos de evitar que puedan pasar este ¿Pero qué se hace? ¿Se cancela el show? ¿Sigue? ¿Rentan? Mira, ¿Piden prestado? Las veces que nos ha pasado, tuvimos que salir a rentar absolutamente todo y por suerte lo conseguimos. Ya luego pues te pones a buscar a ver si puedes encontrar algo de tu equipo, pero en ese momento pues tienes un compromiso, tienes boletos vendidos y tienes gente esperándote, así que hay que dar la cara y salir adelante. Estoy de acuerdo. Jack, después de tantos éxitos, riesgos, historias, golpes, ¿qué sigue para Jack Boroboy? ¿Cuál es tu visión del futuro en la música? Pues mientras me pueda despertar todas las mañanas y seguir sintiendo que vivo de lo que me gusta hacer, yo creo que podré seguir en este negocio varios años más. Creo que terminar un poco de crecer la internacionalización de Bobo, que hemos dedicado mucho de la pandemia para acá. En Estados Unidos hacemos más de 150 conciertos al año. Este año el año que entra vamos a hacer 12 shows ya en Europa. Estamos trabajando en Centroamérica, ya abrimos Sudamérica, vamos a ir este año hasta Brasil. Wow. Para que te imagines un poco. Entonces, estamos apostando mucho por la parte internacional. Estamos trabajando muy de la mano también con artistas españoles. Estamos firmando artistas españoles importantes en España que los vamos a desarrollar en México. Entonces, la verdad es que tú sabes que esta chamba lo único que no tiene es que sea aburrida y no pasa un solo día, no se repite un solo día, ¿no? Sí, lo que te pasa. Todo Entonces, es cambiante.
Entonces, la verdad es que es muy entretenido, es mucha diversión, es mucho estrés. Pero al final, ¿qué tal la satisfacción? Es una bonita, satisfacción ¿no? enorme y poder tocar la fibra del corazón de la gente, que a final de cuentas a eso nos dedicamos, a generar sentimientos bonitos que la gente los necesita y que le das un apapacho al corazón con un buen show, que salgan cantando, que salgan felices. Creo que eso es la labor que tenemos nosotros como entretenedores, ¿no? Muchas gracias, mi querido Jack. La verdad es que toda esta información que nos acabas de dar va a ser muy, muy, muy buena para toda la gente, porque no muchas veces escuchamos este tipo de datos, la verdad. Y tenerte aquí como invitado, aparte como amigo, y de repente ahí que me recibes las llamadas para pedirte favores y cosas, me da tanta pena, pero ahorita el tenerte aquí me llena de mucha felicidad y de orgullo y de honor tenerte. Gracias, muchas a ti, gracias. Melo, querido. La verdad es que gracias. Lo que estás haciendo es bien padre. Sé el esfuerzo que te ha tomado. Sé cómo le entraste a este proyecto y con los huevos que le pusiste para que esto caminara. Eres del mismo equipo que nosotros. Gracias, eres un necio empedernido para que las cosas sucedan. Cabezón de madre, ¿verdad? Y yo creo que aquí está el resultado, que tengas esta cantidad de gente que te está viendo, que sigue lo que estás haciendo. Lo estás haciendo increíble. Gracias, mi querido. Como fan. ¿No quieres ser mi manager? Cuando quieras. Ándale, sí necesito uno, güey. Ya no puedo, está cabrón. Está bien cabrón. A ver, Sonia, de una vez ahí apúntale. Como público, ver lo que estás haciendo y ver la calidad del contenido y la profundidad de tus entrevistas, se siente bien padre. Conocerte y tenerte como amigo, la verdad que mucho más. Gracias por la invitación. Jack. No, gracias. Oye, por último, respóndeme, ¿qué tan difícil es ser el manager de Lupita D'Alessio, güey? Pues ha sido un viaje increíble. Trabajamos con ella 6 años. Hoy se acaba de retirar, hace 15 días terminó de trabajar. Supe. Después de 55 años de carrera, 54 años de carrera. Fueron 6 años de muchísimo aprendizaje y sin que suene a cliché, la verdad es que nos tocó trabajar con la mejor intérprete que hay de habla hispana. Casi con nada. La grandeza que tiene una personalidad como Lupita D'Alessio, con el carácter, con el corazón que tiene, porque es un ser humano excepcional. Es un ser humano que, la verdad, cuando quiere bien y quiere mucho. Y pues tiene obviamente todos los adeptos de una gran estrella, ¿no? Ha sido increíble. Logramos cosas espectaculares. Volvimos a permitir que la señora grabara sus grandes éxitos después de 50 años de no grabarlos. Imagínate. Llenamos con ella el Zócalo, llenamos arenas, grabamos 3 discos en vivo. Nunca había tenido un disco en vivo, grabamos discos en vivo. Que hicieron con ella. Trabajamos muy bien, trabajamos de la mano, hicimos equipo con ella. Los que ves aquí estuvimos muy metidos, digamos, con el círculo muy cercanito de ella. Le tenemos mucho cariño, admiración y respeto siempre, y por supuesto que nos quedamos con el mejor recuerdo de la más grande. Nos tocó manejarla en un momento muy importante de su carrera. Claro, no hicieron una chambota ahí con doña Lupita D'Alessio de la Leona Dormida. Sí. Muchas gracias, mi querido Jack. Gracias a ti, querido. Sé que vas para allá, para una compañía de discos. Ahí me saludas a aquel hombre. Gracias, querido. Gracias, papito.